Aquí tenemos una visión que pasó sobre Josué, el sumo sacerdote, después del exilio en Babilonia, después que trajo el Señor su pueblo de nuevo a la tierra de Israel. Y leemos del impacto de la profecía de Zacarías sobre Josué en Esdras 5. Dice en Esdras 5, y el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetas, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. Entonces Dios usó su palabra a través de este profeta Zacarías para animar a un gobernante, Zorobabel, y también a un sacerdote, Josué, para edificar la casa de Dios. Y con la vista puesta en cosas visibles, Josué tenía un papel muy importante. Edificaba la casa de Dios, era una parte de la reforma que estaba pasando en esos días, renovando la adoración de Dios en Jerusalén, como él había mandado. De hecho, el nombre de este hombre, el sacerdote, Josué, es el mismo nombre, obviamente, del Josué que llevó a Israel a Canaán, pero también es el mismo nombre que el Señor Jesús, y quiere decir Salvador, quiere decir Jehová salva. Es el sentido del nombre Josué. Pero Dios, por su Espíritu Santo, dio al profeta una visión debajo de la superficie. Y viendo las cosas invisibles, el profeta Zacarías vio la condición espiritual de este Josué, un salvador de Israel, pero vio el profeta que ocupaba este Josué a Jesús. Josué ocupaba otro Josué, un Josué mayor. Y así es la visión espiritual, penetrando debajo de la superficie. Y es muy necesario para nosotros. Aquí estamos en la buena providencia de Dios. Aquí estamos edificando la casa de Dios. Gracias a Dios que aquí estamos en una reforma adentro de nuestra ciudad. Aquí estamos renovando la adoración de Dios, poniendo una reforma en la iglesia, y hace falta de eso en nuestro país. Gracias a Dios. Pero mientras estamos involucrados en eso, hay cosas debajo de la superficie y ocupamos un Salvador. Y aunque el predicador hoy no tiene este don de una visión a través de meditación en la verdad de la palabra, puedo ver que cada uno de ustedes es así. Es como Josué, con necesidad de un Josué mayor, de Jesús mismo, el Josué grande. Hay una batalla debajo de la superficie. Y vamos a ver algo de eso en este texto con la ayuda de Dios. Vamos a ver tres cosas
En primer lugar, el adversario de Josué. El adversario de Josué. Dice aquí en el texto que Josué estaba en pie delante del ángel de Jehová y Satán estaba en pie a su mano derecha para serle adversario. Aquí vemos un adversario malicioso que odia al pueblo de Dios. Y un adversario que aborrece cualquier trato de reformar la iglesia o avanzar el reino de Dios. Nosotros dormimos, pero el enemigo nunca duerme. Si empieza una reforma, viene rápido el diablo con malicia en su corazón. Un adversario con mucho atrevio también. Atrevió este adversario de entrar en la presencia misma de Dios. Porque vemos este contexto. Josué, el sumo sacerdote, estaba en pie delante del ángel de Jehová. Parece un momento de adoración, de comunión con Dios. Pero en ese momento entró Satanás. Y podemos pensar, Satanás no va a entrar en la iglesia o mientras adoramos a Dios. Si estamos en comunión con Dios, tenemos una protección. Y sí, hay protección de estar en la presencia de Dios, pero Satanás se atreve para entrar y para estorbar a la adoración de Dios. Este adversario es adversario invisible, no se ve, pero el Señor le mostró a Josué la presencia de este adversario. Y este adversario, ¿cómo trabaja? Acusa. Y Satán estaba en pie a su mano derecha para serle adversario. Si entramos en un corte, ahí está el juez y delante del juez tenemos el acusado y el acusador. Y Satanás tiene el nombre también en Apocalipsis 12 del acusador de los hermanos. Y dice cosas así: no eres digno de servir tu Dios. Muchos son tus pecados y has fallado en muchas cosas. Y vienes de un pueblo pecaminoso y no eres digno de servir a Dios. La palabra misma, Satán, es una palabra que quiere decir adversario, pero adversario en el contexto de un corte. En un corte pasan acusaciones y juicios del juez. Es ese tipo de acusador. Y tiene razón Satanás cuando hace acusaciones, porque sabe Satán, sabe la palabra santa de Dios, sabe Satán los 10 mandamientos y sabe cómo unas cosas, no sabe todo y no es omnisciente, pero nos estudia y ve nuestras sendas y ve unas maneras en que pecamos, y tiene razón muchas veces cuando nos acusa en la presencia de Dios. Es el adversario y tenemos adversario. El diablo es real y es una criatura de Dios debajo del control de Dios, pero Dios ha permitido que los santos van a tener un adversario, un enemigo invisible, el adversario. Pero gracias a Dios, también el abogado
vemos el abogado. Y el abogado y el juez son la misma persona. Dice, y me mostró a Josué el sumo sacerdote, el cual estaba en pie delante del ángel de Jehová. Es la postura de Josué, delante del Señor, delante del juez mismo. Y en un corte humano vamos a tener un juez, un acusador y un abogado para el acusado. Pero ese juez, Josué, está en pie delante de su Señor, delante de su juez, pero es el juez mismo que llega a ser el abogado de Josué. Y el que tiene el juez por su abogado es bendito. Y con celo, el ángel de Jehová, es decir, Cristo, redarguye a Satanás, reprenda a Satanás. Jehová, te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Repite sus palabras y podemos decir que con un enojo santo, repitiendo 2 veces, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda, Satán. Así es el celo de Cristo para su pueblo. Vio Cristo estas acusaciones. Ve ahorita Cristo a la diestra de Dios. Ve Cristo las acusaciones que vienen. Ve Cristo cuando casi se ahogan su pueblo debajo de estas acusaciones. No tienen ayudador debajo de las acusaciones. No pueden decir a Satán, no es cierto, no he pecado, porque sí es cierto que han pecado de muchas maneras. Y Cristo, con celo y amor, dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová te reprenda. ¿Y qué dice? Para callar a Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Usa aquí Cristo la doctrina de la elección para silenciar al acusador. Jehová que ha escogido a Jerusalén. El amor de Dios para con su pueblo es amor eterno. No comenzó adentro de la historia, sino es amor eterno. Un amor que se fijó en su pueblo, no por lo que habían hecho, ni por lo que habían de hacer, sino tiene la causa en Dios mismo. Dios tiene compasión, tiene misericordia de ellos, que va a tener misericordia en su soberanía. Y cuando Dios escogió Jerusalén, es decir, escogió su pueblo, Dios sabía lo que iban a hacer. Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas, esa ciudad pecaminosa, escogió Dios. Así es en la elección. Dios escogió desde toda la eternidad un pueblo que iban a pecar de muchas maneras. Y Dios no va a cambiar su mente. Ama a su pueblo y no se va a avergonzar de escoger su pueblo. Gracias a Dios. Y viene así la reprensión de Cristo. Ni siquiera una oveja de Cristo se puede perder debajo de las acusaciones de Satanás. Cristo usa
la elección. También Cristo usa la conversión de Josué para callar a Satán. Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Si Dios escoge, ¿y cómo podemos saber quién escogió Dios? Bueno, lo sabemos por la conversión de la persona. El que escogió Dios, adentro del tiempo, Dios quita del incendio y arrebata del fuego como un tizón. Y por eso, el que no está convertido no tiene consuelo de la doctrina de la elección. Pero el que tiene en su vida las marcas de conversión tiene el consuelo de su conversión y también de la elección, que es la causa de su conversión. Cristo nunca deja su pueblo escogido, y los escogidos llegan a ser los convertidos, sacados del fuego como tizón. Dios, o podemos decir, hablando reverentemente, que Cristo se ha turbado ya en rescatar sus ovejas convertidas. Podemos decir, humanamente hablando, Cristo ya puso su mano en el fuego para sacar a esa persona. Y si Cristo hizo la obra de la conversión en esa persona, no va a dejar su propia obra. Y la persona, no podemos esperar que la persona convertida va a ser perfecta. No es un tizón arrebatado del incendio. Este tizón viene en parte quemado con el olor del fuego y del humo sobre este tizón, porque viene del incendio. Así es el cristiano, la persona convertida. Tiene todavía las marcas de haber servido a Satán por tal vez años y la mayoría de su vida. Pero ese tizón arrebatado es precioso en los ojos de Cristo. Y Cristo nos dice, es nada más un tizón arrebatado del incendio, ya la mitad quemado, voy a buscar una madera más bonita. No dice así. Cristo ve la debilidad de su oveja convertida, arrebatada del fuego, y dice, por la debilidad de mi siervo, lo tengo compasión. Porque Cristo, como dice Isaías, es el que no apaga el pábilo humeando, ni quiebra la caña cascada. Así es la compasión de Cristo. Entonces, si tal vez es tu caso y quieres adorar a Dios, quieres edificar la casa de Dios, anhelas el avance del reino aquí en esta ciudad y en este país, y ves que el Señor está haciendo algo nuevo, das gracias a Dios por eso, pero también escuchas en tu mente las acusaciones de Satanás y sabes que son ciertas estas acusaciones. Bueno, lo que
necesitas hacer es mirar hacia el abogado. Mirar hacia este Cristo que habla en favor de su pueblo, a pesar de las acusaciones. Entonces, el adversario de Josué, también la suciedad de Josué. Dice versículo 3, y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba en pie delante del ángel. Y dice otra vez, también en versículo 5, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, dice versículo 1, que Josué estaba en pie delante del ángel. Ahí viene la conversación con Satanás. Y dice otra vez, versículo 3, Josué estaba en pie delante del ángel. Y es decir, que Cristo, como el abogado, silenció a Satanás. Y Satanás no tiene más para decir en este capítulo. Pero aunque huyan las acusaciones de Satanás, todavía hay problema. ¿Qué es el problema? Es el pecado. Aunque no haya un acusador, todavía hay pecado. Y el pecado ofende a Dios. Y es el problema a la raíz que tenemos. Aquí tenemos un problema hacia Dios. Y si Satanás es el adversario, como les decía, no hay que olvidar la realidad de este espíritu que es el enemigo, pero a la raíz nuestro problema tiene que ver con Dios mismo. Y estamos delante de la presencia de Dios con pecados. Aquí tenemos el dibujo, la imagen de un pecador, con sus vestimentas viles. Viles. La palabra hebrea tiene que ver con algo que es repulsivo. Hay ese pasaje que habla de en el campamento de Israel, en el ejército, si un soldado tiene que hacer su cosa, hay que hacerlo fuera del campamento y cubrirlo con tierra para que Jehová no vea algo vil en el campamento de Israel. Es esa palabra, ese sentido de la vileza del pecado. Y así es el pecado. Aquí tenemos en una imagen externa la realidad espiritual. No es literalmente que Josué traía vestimentas viles, sino es la realidad espiritual del pecado. Y el pecado es algo repulsivo. Satanás en sus tentaciones nos dice, el pecado es algo dulce y cubre el pecado con azúcar. Pero no es así. El pecado es vil. Y hay dos cosas aquí. La culpa de esos pecados de Josué y la culpa de tus pecados. Porque Josué estaba en esta condición delante del ángel, es decir, el Hijo eterno de Dios. Y en la presencia de Dios, si Dios nota el pecado, ¿quién se mantendrá en pie delante de él? Porque Dios es juez justo, siempre castiga el pecado. Y como juez justo,
no puede cerrar los ojos a ni siquiera un pecado. Hay el problema de la culpa del pecado, también la vergüenza del pecado. Porque dice versículo 4, y respondió el ángel y habló a los que estaban en pie delante de él. Josué se encuentra en un lugar donde hay santos, hay ángeles, y no son los jueces, pero el hecho es que el pecado tiene sí su culpa delante de Dios, pero tiene también su vergüenza delante del mundo. El pecado es algo también sí visible en la vida. Y como pecador, yo y tú hemos manchado nuestras vestimentas visiblemente delante del mundo. ¿Y qué ayuda va a venir de parte de Cristo para Josué? No dice, huye de mi presencia, Josué, sino habla palabras de amor. Y respondió el ángel y habló a los que estaban en pie delante de él, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu iniquidad de sobre ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Hay muchas cosas aquí. Hay una imagen de la justificación. ¿Qué hace Dios en la justificación? Perdona la culpa del pecado. Y no hay condenación. Pero no es todo. Tu iniquidad está quitada, pero también le dieron a Josué vestimentas, ropas de gala. La justicia perfecta de Cristo cubre el que cree en Cristo. Y el pecador con fe en Cristo aparece delante de Dios no desnudo, no meramente sin vestimentas viles, sino con una ropa hermosa. Esta justicia perfecta de Cristo mismo, imputada por la fe. Hay esa imagen de la justificación. Hay también una imagen de santificación, porque el cambio que pasa sobre Josué se ve delante de testigos. Y cuando Cristo salva, sí, justifica al hombre, pero también hay un cambio que se ve entre los demás, una santidad que empieza en el corazón y la vida de la persona salvada. Hay también una aseguranza de salvación aquí. El ángel o Cristo habló a los que estaban en pie, quitarle esas vestimentas viles, pero también habló Cristo a Josué mismo. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu iniquidad de sobre ti. Es una palabra de aseguranza. Y eso ocupamos. Si vamos a hacer el trabajo del Señor, si vamos a edificar su casa y renovar la adoración de Dios, hay que tener el perdón de pecados y santificación, pero también hay que saber que Cristo nos ha hecho pasar la iniquidad. Es una palabra de aseguranza. Mira, dice, tal vez es la palabra de Cristo en tu caso este día. Mira que he hecho pasar tu iniquidad de sobre ti. Y pueden pasar dudas en el corazón de un creyente verdadero. Dios me ha perdonado,
me ha santificado o no? No sé. El creyente puede tener dudas, pero vive debajo de sus privilegios en esas dudas y debe de levantar su vista, escuchando la palabra de Cristo y saber que tiene ese perdón y santificación para animarse, para continuar con la obra del Señor. Hay mucho. Justificación, santificación, aseguranza. También hay una vista de gloria. Mira que he hecho pasar tu iniquidad de sobre ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Ropas de gala. Como ropas para una boda. Ropa de gozo. Y cuando Cristo perdona, cuando Cristo santifica, prepara a esa persona para la boda del Cordero. Y la obra de Cristo aquí en esta tierra es un principio y se va a perfeccionar la obra de Cristo en una santidad perfecta, en la presencia de Dios mismo, gozándose de Dios para toda la eternidad. Y los vestimentos de gala nos enseñan eso. Cristo ayuda a sus siervos. Gracias a Dios, el problema más básico es el pecado. Pero Cristo es el ayudador de los pecadores. Tal vez en tu caso es que eres aquí un creyente, un discípulo de Cristo y necesitas una vista nueva de este Cristo que te ayuda debajo de acusaciones de Satanás y en tu problema de pecado. O tal vez nunca has venido a Cristo y no tienes estos beneficios. Bueno, amigo, es hora. ¿Recibió Josué estos beneficios de Cristo? ¿Han recibido millones de personas? Estos beneficios es tu hora de venir a Cristo, pecador, con ropa sucia delante de Dios, ver con vergüenza. Delante de Dios te vas a avergonzar. Delante de Dios en el día postrero, sin abogado. Si continúas así como eres, en el día postrero no habrá tiempo de decirle al abogado, ayúdame. Pero es hora ahorita de decirle al abogado, estoy arruinado, ayúdame. Bueno, la suciedad de Josué. En el tercer lugar, el sacerdocio de Josué. El sacerdocio de Josué. Pensando en estas cosas, pensando en el acusador, pensando en el pecado, sabiendo que hay salvación en Cristo, uno todavía puede pensar, ok, Cristo justifica, santifica, da aseguranza, Cristo prepara para la gloria, pero ¿todavía puedo yo seguir sirviéndolo en esta vida? Por lo mal que he hecho, ¿soy descalificado de servir a Cristo? Aquí entran las palabras de versículo 5. Y dije, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y lo vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Tal vez cada día te vistes para ir al trabajo. Pero aquí tenemos una imagen de Josué vistiéndose para su trabajo. Era la ropa para su trabajo como sacerdote.
esa mitra de lino puro. Y de eso leemos en Éxodo. Pero se preparaba para hacer la obra de un sacerdote. Vemos que Josué tiene el mismo nombre de Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote de su pueblo? Es el Señor Jesús mismo. Pero ¿sabes qué? Cristo, que es el sumo sacerdote de su pueblo, hace sacerdotes de todos sus discípulos. Así como dice Apocalipsis 1 y versículo 5. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así pasó con Josué. Pusieron una mitra de sacerdocio. Pero una mitra se parece también a una corona. Hay unos rasgos también de un rey aquí en Josué. Y así hace Cristo. Toma el pecador, el tizón, la mitad quemado del incendio y lo hace un rey y sacerdote en el servicio de su Dios y Padre. No hay privilegio más alto que servir a Dios. ¿Cuáles eran los deberes de Josué en eso? Dice versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están en pie, te daré lugar. Con privilegios recibidos de la mano de Cristo, ¿qué debemos de hacer? Hay que guardar las ordenanzas de Dios en su casa. Era la prioridad después de la cautividad de Israel, cuando volvieron a la tierra de Canaán. Era edificar la casa de Dios, hacer los sacrificios, volver a la adoración pura de la casa de Dios que Dios había mandado en su palabra. Y todavía es nuestra prioridad. Con beneficios recibidos de Cristo, hay que renovar y reformar la casa de Dios, poniendo la prioridad en la adoración de Dios, no metiendo cosas humanas en la adoración, sino siguiendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Y Él que hace así tendrá acceso a la presencia de Dios. Dice Cristo, y entre estos que aquí están en pie, te dará lugar. Podemos decir que esta vida es una prueba. Y en la prueba el Señor va investigando si amamos la adoración espiritual y pura de Dios. Y Él que hace así y ama de su corazón la adoración pura, va a tener como su futuro un lugar en la casa de Dios para adorarlo para siempre. Va a tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, si entraría un impío en los cielos, ¿qué haría ese hombre allá? Porque no le gusta la adoración de Dios. ¿Qué va a hacer? Pero esta vida es como prueba y preparación para estar delante del Señor hacia los siglos de los siglos
adorándolo. Gracias a Dios que Cristo restauró a su siervo Pedro. Pedro, dales de comer a mis ovejas. Que Cristo restauró a este sacerdote Josué y lo puso en su puesto en la casa de Dios. Y Cristo no ha cambiado. Hace lo mismo en sus misericordias hacia pecadores. Restaura a Cristo. ¿Quiero yo esa restauración? ¿Quieres tú esa misericordia de restauración que lleva al servicio de Dios? Ojalá que así sea con nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y puestos de pie, hermanos, vamos a orar.